Como sabrá más de uno de nuestros amigos de América Latina y del mundo, este domingo en la Argentina hay unas elecciones en las que se entiende que se dirime parte del destino de nuestro país, no solo para 4 años, sino para un buen tiempo. Y bueno, más de uno de los argentinos también entendemos que se están jugando un montón de cosas en esta elección. Yo quería charlar un rato con la formalidad que merece el caso. Creo que no es un tema de interés específicamente espiritual. Son cuestiones sociales, políticas, económicas, y algo de lo espiritual también se mecha, algo se cuela ahí de la dimensión moral y espiritual. Así que era interesante poder analizarlo juntos y a la vez sacar algunas conclusiones sobre unos fenómenos que se están dando en el ámbito espiritual, ideológico, religioso mundial, y que tienen en esta manifestación particular de la Argentina solamente un caso y un ejemplo. A mí me encanta, es uno de mis esfuerzos mentales más comunes, tratar de que no se me quede oculto el bosque detrás del árbol, ¿no? Como dice el refrán. Tener una visión más amplia, abrir el foco, ensanchar la perspectiva para que no me hipnotice lo que focalizan las redes sociales, el periodismo y hasta los historiadores seculares. Porque muchas veces detrás de algunos fenómenos particulares solo tenemos una manifestación, un síntoma o una muestra o un ejemplo de cosas que se dan a un nivel global y que son más interesantes de analizar. Eso lo hacemos con una perspectiva, por supuesto, teológica, todo eso. Pero lo primero es lo primero, empezar por la parte más discutible, más interpretativa y más opinativa. Este es un warning, es un atención, un Achtung Baby gigante para todos los hermanos. En primer lugar, no tenemos que confundir las cosas en las que tenemos certezas, certidumbres, tenemos dogmas, tenemos ideas que no se mueven, como que se basan en lo que dijo Dios a través de su santa palabra, la Biblia. Después, a medida que vamos alejando el foco de lo que la Biblia dice y nos centramos en lo que la Biblia quiere decir, empiezan a surgir, por ejemplo, los bandos y las opiniones teológicas dentro incluso de la ortodoxia, porque son posicionamientos válidos, porque se basan en la Biblia, pero ya entramos a discutir, a polemizar, a ponernos de acuerdo o a disentir incluso dentro de la fraternidad cristiana alrededor del mundo. Hay esos temas, o sea, tenemos que admitir eso. Hay disensos, hay diferentes perspectivas, hay diferentes corrientes de interpretación sobre una enorme variedad de temas bíblicos. Y ahora no quiero ejemplificar con ninguno porque vamos a salirnos todavía, vamos a ampliar de ese segundo círculo donde ya no hay dogmas sino opiniones, donde ya no hay verdad versus mentira o herejía versus verdad bíblica, sino que hay opiniones, hay interpretaciones. Vamos a ir a un tercer círculo que es el de nuestras lecturas particulares sobre la realidad que nos rodea. No podemos eludir que somos animales interpretativos. Y esto no porque lo diga tal o cual pensador, sino porque tenemos opiniones, tenemos maneras de entender las cosas. Porque Dios no nos dejó ninguna guía, porque no es importante desde lo espiritual. Por ejemplo, ¿en qué sistema político resultaría conveniente que viviésemos los que somos de la fe de Jesús? Dios nos deja una guía general e incluso aparecen como fenómenos aprobados cosas que este mundo considera una especie de anatema. Por ejemplo, la esclavitud, la servidumbre, el ser amo, el tener esclavos. Lo que Dios dice es, bajo este sistema háganlo piadosamente. No dice cambien el sistema, alteren las cosas, dejen de tener esclavos, ni sublévense contra sus amos. Dios es un poco continuista en cuanto a eso. Lo que hace Él es tomar las instituciones existentes en cada momento y revestirlas de un sentido que sea espiritual y darle también una aplicación y una transfiguración basadas en el hombre nuevo en Cristo Jesús. Así que sea que seas empleado o que seas esclavo, sea que seas amo o que seas gerente, patrón, CEO, tenés que serlo cristianamente. Sea que vivas bajo un régimen capitalista o bajo un comunismo soviético cerrado, estalinista, tenés que serlo cristianamente.
tenés que seguir cumpliendo con tu misión, sea que se te permita predicar el Evangelio abiertamente o que tengas que acudir a algunas tácticas tipo hermano Andrés o ser traficante de Biblias. Tenés que seguir obedeciendo el llamado de Dios, bajo formas que van a cambiar, bajo formas distintas. En Japón o en Alemania, por ejemplo, no se te permite hablar en público, no solo porque viene un policía con un garrote o con una pistola taser, sino porque es un uso cultural rechazado por estas culturas de las que estamos hablando. No así en Latinoamérica, donde está, por la herencia grecolatina, muy bien visto que una persona se levante, se ponga enhiesta en una esquina y empiece a hablarle a los circunstantes. Cosas que están dentro de nuestro paradigma cultural, pero no el de otras partes del mundo. Entonces, sea cual sea el sistema en el que vivamos, tenemos que hacerlo cristianamente. Hecho todo este prolegómeno para que se vea en qué campo nos estamos moviendo de la lectura, de la interpretación y de la reflexión, centrada en los valores y en los conceptos de Jesús y de Dios en la Biblia. Pero es una lectura hecha desde ahí sobre elementos cambiantes, fenoménicos, terrenos, aparienciales, efímeros, evanescentes de la realidad que nos rodea. O sea, estamos leyendo la realidad desde la Biblia. Bueno, tenemos en la Argentina elecciones, como te decía, y hay dos propuestas diferenciadas. Hay una gran expectativa. Nunca vi una elección con un grado de polarización tan grande, no solo porque hay balotage finalmente, o balotaje, como dicen en España, que les gusta asimilar más a lo hispánico todo lo que viene, es un término francés en este caso, balotage. Bueno, es un momento donde los ánimos están muy caldeados, están muy divididas las opiniones. La Argentina ya como los griegos, los argentinos somos muy proclives a las antinomias. Entonces, si surge un personaje relevante, enseguida le recordamos que compite contra otro. No voy a decir los ejemplos futbolísticos o políticos que son muy sencillos de entender, pero hubo un momento donde cuando surgió Gardel, hubo una tropa de gente que dijeron, pero Agustín Magaldi, hoy día nadie sabe ni quién era Agustín Magaldi, la verdad es que era un personaje sumamente menor, pero estaba esa necesidad psicológica de establecer una antinomia, porque así somos los argentinos, así eran los griegos, cuenta Aristófanes en algunas de sus obras, eran muy proclives a establecer siempre una contradicción. Entonces cuando surgía un gran personaje decían, claro, pero el otro. Y así se armaba, se fomentaba ese agón, ese espíritu competitivo. Los argentinos somos así y mundialmente hay una gran proclividad, quizá tenga que ver con los deportes y con el espíritu griego, a establecer constantemente grietas, como le decimos acá, o antinomias. La cuestión es que hay elecciones y los ánimos nunca estuvieron, pero tan dramáticamente polarizados. Y voy a dar mis razones para entender que la cosa no es tan así. Después vamos a adentrarnos, una charla, esto no es nada, estamos bajando línea, nada, es una charla, simplemente voy a exponer mi postura para que, simplemente un poco para desahogarme y charlar de este asunto que me interesa particularmente por mi formación periodística con vos. De un lado tenemos un candidato que pertenece a la continuidad del gobierno que se está retirando en la Argentina, que es el gobierno que, como todos los gobiernos que atravesaron la pandemia, está en crisis. No recuerdo un caso donde haya triunfado el oficialismo post-pandemia. No lo recuerdo, quizá lo hay, pero recuerdo que Trump se fue, vino Biden, se fueron yendo cada uno. Incluso en Colombia subió un candidato por primera vez de orientación levemente reformista. Johnson en Reino Unido se fue reemplazado por una persona de un partido diferente que el suyo, y así podemos ver Giorgia Meloni, una ruptura con lo que venía eligiendo y haciendo Italia en materia electoral, y así podemos ir pensando muchos casos alrededor del mundo donde gobiernos fueron reemplazados o sucedidos por otros que eran de signo político muy distinto, opuesto prácticamente, porque claramente la pandemia con sus consecuencias arrastró la situación económica y, como decía Quevedo, la carestía es sediciosa. Siempre que tenemos que ajustar el cinturón, necesitamos psicológicamente que alguien pague por eso. En este caso se trata de un fenómeno que escapa al dominio de los gobiernos, que hicieron lo que pudieron, esta es la realidad. Todas esas estrategias globales que fueron discutidas, que todavía hay teorías extrañas sobre por qué se desató la última pandemia, yo entiendo antes bien que fue una señal de Jesús
de que está pronto a regresar, como lo decía en Mateo capítulo 24, habrá enfermedades nuevas. Es la señal menos fotogénica de todas de Mateo 24, porque nos acordamos de los tsunamis, de los terremotos, nos acordamos de los falsos mesías, de los falsos profetas, de guerras y rumores de guerras, pero es más difícil que nos acordemos de que habrá enfermedades nuevas. Y que habrá sediciones, también lo dicen los evangelios en el fragmento donde se habla de los tiempos finales, el fragmento escatológico de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Así que creo que estamos en un tiempo clave, un tiempo donde se va a desestabilizar todo. Pienso que estamos en ese momento de la historia. Y volviendo a nuestro caso, no hay gobierno, no hubo gobierno que yo sepa que haya resistido la embestida y el golpe asestado por tener que atravesar un proceso como la pandemia. Todos tuvieron que pagar, teniendo que retirarse y teniendo que ceder el bastón de mando, como se usa en la Argentina, la banda presidencial, a una persona de signo político diferente y opuesto. La Argentina no parece ser la excepción, por lo menos hasta el momento. Todo da a entender que los ánimos están bastante críticos contra el gobierno que se está retirando, y el candidato que presentan es una cosa extraña, porque es un hombre que ha estado en la vereda de enfrente del gobierno sin ser un opositor total. Es lo que se llama acá un candidato antigrieta, pretende estar un poco en el medio, pero fue invitado a ser parte del equipo económico y lo rige desde hace algunos meses en la Argentina. La inflación se ha acelerado mucho en los últimos meses y bueno, un poco que como cabeza de turco de todo este proceso aparece el ministro, superministro de Economía, que a la vez es candidato presidencial y nominalmente ganó. Pero no sabemos bien si las últimas noticias sobre inflación y algunos hechos extraños de espionaje y algún personaje corrupto que ha aparecido acá en el Gran Buenos Aires no van a mellar y van a afectar su imagen de cara a este balotaje que viene en unos poquitos días. Así que presentado el primer candidato, vamos a pasar al segundo, el contrincante, un hombre nacido de un repollo, realmente un hombre sin trayectoria política. No hizo el famoso cursus honorum de ir escalando posiciones, de ser líder estudiantil, de hacer militancia en los barrios, de ser concejal, no, nada. Directamente pasó de ser un economista extravagante que expresaba sus opiniones con mucha estridencia, con muchas malas palabras, con mucho insulto, descalificaciones, peleas, escenas incluso de chico que hace berrinches en los estudios de televisión. Bueno, de esa posición sumamente marginal en política, lo entendíamos así, pasó a ser candidato presidencial y a estar a nada de llegar a convertirse en el próximo presidente de la Argentina. Realmente es muy probable que llegue, ya lo dijimos en el video donde analizamos los resultados de la primera vuelta, donde yo aventuré, no estoy tan seguro ahora, que con el envión de haber salido ganador en las elecciones previas, las elecciones PASO, que son primarias, ¿no? Es como una especie de preelección general. Dije, ya está, ganó, con el envión anímico es muy difícil que este hombre no gane. Pero en las elecciones generales ganó el candidato del oficialismo y es muy inestable la cosa, está muy indecisa, muy turbia, muy magmática la cuestión en la Argentina. Imagínate cómo están los ánimos. Bueno, este segundo candidato es un hombre que representa en algún punto valores más conservadores, no en lo moral ni en lo espiritual, pero sí en lo político. Es un hombre de la centro-derecha, es partidario, lo ha dicho, lo ha desmentido, lo ha vuelto a ratificar, lo ha corregido, no es ni siquiera muy estable en su propuesta, pero cuando partió y salía a gritar por los estudios de televisión, por lo menos él decía que era un personaje anarcocapitalista, o sea, un partidario de que sean los empresarios, de que sean los capitalistas, de que sean los factores económicos, los individuos, como dice la teoría clásica de la economía, los que manejen todo y que el Estado se retire o sea implosionado, sea derrumbado, sea derribado. De hecho, él se declaraba enemigo de poder ocupar la función pública, o sea, desestimaba la posibilidad de ser candidato. Ahora dice, sí, voy a ser candidato, pero para destruir todo, para reventar todo, y el símbolo que eligió fue bastante pregnante, salir con una motosierra para decir que con eso iba a derribar el Banco Central de la Argentina e iba a destruir el Estado con todo ese cuerpo y ese personal y esa burocracia a la que él llama la casta, ¿no? Una palabra a la que él dio un sentido muy negativo. Entiendo que es un término tomado de la política europea, pero le resultó muy bien. Hay muchas personas
incluyendo, yo no entiendo muy bien esto, pero bueno, vamos a decir la verdad, incluyendo algunos creyentes, piensan que realmente el Estado es un armatoste inútil, que no sirve para nada, que hay que destruirlo, que hay que implosionarlo para que caiga cual edificio en demolición controlada para ya no volver a levantarse nunca más. Esto es desconocer no solo la historia de la Argentina, sino cómo funcionan los grandes países desarrollados que justamente la gente de esta línea política nos proponen como modelo. Son países con un Estado bien presente, quizá no tan presente como una Argentina en la que dejó su huella el pasado peronista, justicialista. Pero ya desde su fundación la Argentina tiene un Estado muy presente, como que había que hacer un país de la nada, había que poblar un país que era, de hecho se lo llamaba con esta palabra, desierto, decía Sarmiento, uno de los creadores del país, con un sistema educativo sumamente potente, edificios públicos hechos a imagen y semejanza de los grandes palacios europeos. Así que un Estado sumamente presente, un ejército muy fuerte, una presencia de hecho desmesurada. Recuerdo yo algunas líneas de Ortega y Gasset diciendo: la dimensión del Estado da cuenta de la ambición de un pueblo, de la imagen de sí mismo que proyecta ese pueblo de cara al futuro. Parece que la Argentina proyecta ser un imperio, decía allá por los años 20 y 30 Ortega y Gasset mientras visitaba la Argentina. Entonces, bueno, no tiene tanto sentido, ni aún mirando nuestra propia historia, pensar que el Estado sea algo de lo que quepa prescindir y deshacernos de él o ir con la motosierra. Segundo, pensar que ningún país ha hecho eso, no hay país sin Estado en el mundo. Hay algunos países donde el Estado tiene menos injerencia en la cuestión económica, esto es una realidad, pero suelen también ser países en los que un montón de cuestiones ya están solucionadas porque han tenido un devenir histórico diferente que el que tuvimos nosotros. Somos un país de la periferia, somos un país que fue colonia durante mucho tiempo, al que le bastaba ser colonia porque eran 1.500.000 personas, con un enorme territorio todavía por cultivar y por conquistar en parte. Pero una vez que somos 20, 30, 40, 45 y vamos hacia los 50 millones de personas, no cabe pensar en ser una colonia exitosa. El discurso de las clases dominantes en la Argentina, que suelen estar relacionadas con el campo, con el sector agroganadero, es que hay que volver a las raíces, ¿no? Un poco se propone esto, volver a las raíces, dinamitar todo lo que vino después, en especial ese Estado sobredimensionado, dicen ellos, que se construyó desde el peronismo. La verdad no se construyó desde el peronismo, empezó a construirse desde la crisis de los años 30 con el famoso Plan Pinedo, así como Estados Unidos hizo su famoso New Deal y surgieron los estados de bienestar en todo el mundo desarrollado. Así que el Estado siempre estuvo presente en la Argentina, algunas veces más, otras veces menos. Éramos muchísimos menos los argentinos. No sé si todavía estaban mis antepasados en el territorio de la Argentina en ese momento, puede que no, pero todo lo que la Argentina es depende de la presencia incluso obscena, exagerada, exacerbada del Estado en cada una de las cosas que nos han ocurrido, desde su fundación, allá por el año 1800 y tanto, hasta el día de hoy. Después, ¿qué sucedería si se retira el Estado? Es otra cuestión porque es un país que depende muchísimo del Estado en su economía. Depende de los incentivos, depende de las ayudas, depende de los subsidios. Los servicios públicos se están pagando realmente a precios irrisorios en Argentina. Los pasajes en medios de transporte públicos tienen precios que si yo les cuento a ustedes qué precios están pagando, son centavos de dólar realmente para hacer viajes de 10, 15, 20, 25 kilómetros. Y es en medios de transporte que además son muy modernos, están muy bien desarrollados y bien administrados. O sea, no son unos trenes enclenques como los que uno ve en algunos lugares de Oriente Lejano, No, son buenos medios de transporte, no digo a la altura de los países ultra desarrollados, pero sí muy buenos. Tenemos un sistema educativo que está entre los mejores del continente. La Universidad de Buenos Aires es gratuita, es de acceso libre aún para los extranjeros, cosa que ha sido muy criticada por estos sectores que ahora se presentan de la mano del candidato antagonista. Bueno, esto viene siendo la Argentina, esto es lo que le quieren quitar a la Argentina, dejarlo todo en el sector privado. O sea, al sector privado no le interesa administrar los trenes porque no da abasto para obtener ganancias, por ejemplo, vendiendo pasajes de trenes, que van a probablemente decuplicar o incluso más el valor del pasaje actual. Bueno, entonces serán abandonados y solamente subsistirán
los medios de transporte que la gente pueda pagar y que sigan siendo viables. Esto es más o menos la propuesta. Y más de uno lo acepta. Más de uno lo acepta porque siempre en la Argentina es muy característico que se piensa que el ajuste va a ir a parar al vecino que no se sabe de dónde saca el dinero o que le va muy bien, siendo que salió de la pobreza, o que tiene alguna ayuda estatal y se sabe, o que recibió algún tratamiento gratuito costosísimo. Bueno, siempre se piensa en función de lo que el Estado le da al otro, pero es muy sencillo que uno olvide de los beneficios que obtiene uno por ser parte de ese mismo Estado. Como te decía, bienes, servicios, cosas que uno recibe del Estado de manera muy normal en la Argentina, y creo que está pasando en buena parte del mundo. Estos líos también he leído que ocurren en Italia y en otros países más del mundo, que se plantean discusiones muy parecidas y surgen propuestas políticas similares como la de Giorgia Meloni, el partido Vox, algunos partidos, por ejemplo, en Hungría, en Austria, en Alemania. Hay propuestas que están surgiendo muy similares. Bueno, Donald Trump tiene sus peculiaridades, se trata de Estados Unidos. Creo que es una propuesta mucho más nacionalista que la que representa este señor del que estamos hablando, que es el antagonista del proceso eleccionario en la Argentina. Bueno, quizá un poquito más similar, un poquito más parecido Jair Bolsonaro en Brasil. Así que, o Kast, muy similar también en Chile. Así que son estos procesos que se están gestando alrededor del mundo y que tienen una expresión en la Argentina. No es algo que sea solo de nosotros, sino que está pasando en muchos lugares. Suelen ser votantes de la clase media o de la clase baja. Este personaje tiene mucho atractivo, cuentan, entre los varones que no poseen un empleo formal ni tienen nada que ver con el sector público, que es sumamente frondoso en la Argentina. Pero hay una gran clase, como se le llama sociológicamente, vulnerable en la Argentina. Personas que no tienen ingresos por vía formal, que no tienen un trabajo fijo, y buena parte de esos sectores muy insatisfechos con el desempeño de su economía durante la época de pandemia, los que van a engrosar las filas de este señor enemigo del peine, que es el antagonista de las elecciones. Comparándolos un poco, el candidato oficialista ofrece una continuidad mejorada de lo que ha venido sucediendo. Se propone terminar de domar el proceso de inflación en la Argentina, que yo digo, esto es una opinión mía, alguno puede llegar a ver otra experiencia, pero opino que es un proceso más molesto y perturbador que realmente dañino. ¿En qué me baso? En que el nivel de consumo no ha caído gran cosa, y en que cuando hay fines de semana largos los centros turísticos del país suelen estar con lleno total. Así que si realmente hubiera algo así como un proceso estanflacionario, que es cuando uno tiene recesión, caída de la actividad económica, o sea, caída del poder adquisitivo del salario real de la gente, e inflación, estanflación, ¿no? Ese proceso tan temido de nuestro tiempo no parece estar siendo real en cuanto a lo de la parte de estancamiento. La economía argentina no está en un mal momento. No lo veo así, no lo veo a mi alrededor, no se ve en muchas de las variables económicas. Así que el crecimiento de la pobreza y esos temas que realmente son los que duelen, la presencia de personas sin hogar en las calles o levantando cartones en las calles, no se está viendo por estos meses ni por estos años. Sí lo vi muy fuerte durante la pandemia, pero no por estos tiempos. Así que, bueno, esto propone el candidato oficialista, una continuidad mejorada. ¿Quién es él? Bueno, es un hombre que ha tenido algunas señales de simpatía hacia el proyecto atlantista y masónico en la Argentina, pero ofrece también una relación internacional tipo BRICS, ¿no? Con Brasil, con la India, con China, con estos grandes constructos del continentalismo. Así se llama ese proyecto político. Por el contrario, el antagonista habla de una amistad solamente con Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. O sea, proyecto masónico y atlantista, o sea, ligado al sector económico que tiene en la OTAN su expresión armada. Total. Amistad total con Israel y con sus socios y amigos alrededor del mundo. Son proyectos muy distintos, los dos tienen filiación y tienen probablemente, esto no lo tengo por seguro, pero por lo menos haya llegado, si hay proximidad con la masonería en muchos de los hombres que acompañan al antagonista. Estamos hablando de Javier Milei.
hombres del Opus Dei también, es como que tiene los dos hemisferios de gente que lo acompaña, ¿no? Y mucha casta, ¿no? A propósito, muchos políticos reciclados del justicialismo y de otras corrientes que no tienen mucho que ver con la Libertad Avanza y con el proyecto libertario de anarcocapitalismo que decía él en sus tiempos fundacionales. Tiempos fundacionales, digo, estamos hablando del año 2017, 2018, cuando prácticamente era un desconocido Javier Milei y empezó a aparecer en televisión. Cuestiones morales y espirituales que los cristianos solemos tomar como una medida para evaluar si un gobierno puede ser votado o no. Javier Milei ha tenido sus posturas contra la aprobación del aborto, pero él dice que está contra la aplicación del aborto por parte del Estado. También se ha hablado bastante, creo que su candidata a vice, Villarruel, fue la que habló de eliminar el matrimonio homosexual y mantener una figura rebajada desde lo legal, desde el estatuto legal, que es la unión civil homosexual. Así que eso es lo que más puede llegar a resultar atrayente en el electorado evangélico argentino. Después hay electorado argentino que siente atracción por proyectos reaccionarios, por un cierto ataque a lo que se llama la pérdida de la cultura del trabajo, como si los desempleados no trabajaran porque no quieren trabajar o algo así, cuando la realidad es que no hay fuentes de trabajo que den un salario acorde muchas veces, aunque nuestro desempleo está en su mínimo en muchos años, que ronda el 8, el 9%. Así que, bueno, sintetizando, ese es el fuerte del proyecto moral espiritual de Javier Milei, un hombre que ha amagado con convertirse al judaísmo, y por otro lado tenemos una figura mucho más laica, mucho más pluralista, que junto con su mujer Malena Galmarini y Sergio Massa votó a favor de la aprobación del aborto. Creo que también está a favor del matrimonio homosexual, la identidad de género y esta clase de medidas. Después lo voy a poner en comentarios si esto no llega a ser así, pero por lo que tengo entendido, por manifestaciones verbales de él, sí, él acompaña estos proyectos de progresía. Muchas veces, y acá está lo interesante y si se quiere el meollo de la cuestión, los cristianos vemos en esta clase de posturas como lo decisivo para saber si votar a un proyecto o a un presidente u otro. El problema es que acá tenemos un balotaje. Hay que elegir a uno o al otro. Es una disyuntiva total. O sea, estamos como el asno de Buridán, ¿no? Que según la fábula tenía de un lado una fardo de heno, del otro lado tenía una cántaro, una tinaja con agua, y como él tenía hambre y sed, no se decidía por ir por uno o por el otro, hasta que finalmente murió deshidratado y de inanición el asno de Buridán. Estamos un poco así, y yo propongo, esto lo he dicho, pero me han lanzado algunos adjetivos medio extraños que ya vamos a explicar, que se vote en blanco. ¿Por qué propongo yo el votar en blanco? Porque los dos candidatos constituyen para el que deposite su voto en la urna a favor de cualquiera de ellos una contaminación moral y espiritual. Cualquiera de los dos. Massa por su aprobación de todo este paquete de lo que aprueba la progresía hoy en día, razón por la cual es preferido, no sé si lo aman, pero sí es preferido por todo el cuerpo universitario de la Argentina. Pero toda esa parte hace que sea indigerible militar a favor de un hombre como Sergio Massa. He visto algún personaje marginal del evangelismo militar por Massa, pero no es muy común. Pero tampoco se puede militar por una persona como el otro candidato, que ha dado muestras enormes de desequilibrio, propuestas extrañas, manifestaciones a favor de crímenes de lesa humanidad que se cometieron hace algunas décadas en mi Argentina, cuando había dictadura y cuando gobernaban los militares. Todo esto hace que, en teoría, los cristianos no pudiéramos votar por un personaje así. No deberíamos poder tragarnos, usando una terminología que se usa acá en el lado peronista de la historia, no deberíamos poder tragarnos ese sapo de votar a un personaje que ha tenido manifestaciones de este tipo, que llega a tal lado su defensa del capitalismo que propone que uno pueda vender sus hijos, que uno pueda vender órganos, que uno pueda vender su córnea, su riñón, en, no sé, en eBay, Mercado Libre, cualquiera de esos sitios donde uno ofrece cualquier elemento, ¿no? Bueno, él propone estas cosas y muchas más que tienen que ver con eso. Y acá es donde entra lo extraño, ¿no? Que una persona que habla de comercializar absolutamente todos los aspectos de la vida humana, que en su absoluto liberalismo ideológico
afirma que la homosexualidad es algo que cada uno practique según se le da la gana. O sea, de hecho, expuso una vez públicamente su propuesta de abolir el matrimonio. No solo el matrimonio homosexual, sino el matrimonio en absoluto. Dice, ¿para qué estar encadenando a la gente con un contrato legal donde además intervenga este enemigo juramentado de él que es el Estado? Bueno, estas son la clase de posturas que sostiene este candidato, que a veces me extraña ver cristianos que en su foto de perfil, en vez de poner algo bíblico, algo que nos identifique como cuerpo de Cristo, o nuestra misión, o un ministerio, no sé, un lugar de servicio, algo, ¿no? Un conjunto de gente, un rebaño de personas a los cuales sentimos que pertenecemos, no, aparece algún logo o alguna identificación con este candidato antagonista que no es imposible, de hecho es altamente probable que llegue a la presidencia en la Argentina. Sigo pensando que el oficialista tiene algunas chances más, porque se ha mostrado mucho más sereno, mucho menos en crisis en este último tramo de la campaña. Es terriblemente devastadora en su exigencia mental y física una campaña electoral, y esta viene siendo muy larga porque viene desde las PASO y ahora concluye el 19 de noviembre con el balotaje finalmente. Digo, no militar a favor del oficialista es algo que cae de suyo para muchos de los cristianos, pero militar a favor del contrincante me parece raro. Estoy viendo hace un buen tiempo a los cristianos cada vez más involucrarse con posiciones reaccionarias, ultracapitalistas, de centro derecha. Digamos, no hay un gran problema con involucrarse o votar a un candidato de centro derecha. Es cuestión de paladar político y económico. No hay mucho para decir desde el cristianismo, desde la doctrina, ni desde la ética cristiana en contra de eso. Pero con personajes que bordean ya la defensa de algunas cuestiones que despiertan recuerdos muy tristes en países como el nuestro, la Argentina. Estamos hablando de, o sea, hay que mirar la vicepresidente que tiene, por ejemplo, la candidata Villarroel. Son gente que han visitado genocidas, que se han sacado fotos, que han sonreído y que han defendido el exterminio de opositores políticos de la mano del Estado, justamente, el Estado empleado como arma criminal, violando, desapareciendo, lanzando cuerpos al río, no reconociendo esos crímenes jamás. Los famosos desaparecidos, que son varios miles, se discute qué número es, oficialmente son 30.000. Bueno, el candidato antagonista, Javier Milei, y su candidata a vice, ponen en duda que haya habido tantos desaparecidos y hablan de una guerra entre la subversión de ultraizquierda y el Estado. O sea, como si fuera una situación de guerra civil, que no lo fue, nunca llegó a haber guerra civil en la Argentina. Sí hubo un plan de exterminio que se realizó de manera muy, pero muy eficiente en la Argentina. Algunos de los que eran de la posición del cambio y de la revolución y de la transformación sobrevivieron y son la base de este proyecto que se está extinguiendo justamente ahora y que puede ofrecer como candidato únicamente una figura tan tibia y tan gris y tan poco pregnante como Sergio Tomás Massa. Figúrate si no estará en decadencia este proyecto que arrancó en 2003 en la Argentina, de la figura de Néstor Kirchner junto con su esposa a la cabeza. Fíjate si no estará en decadencia que ahora solamente pueden plebiscitar un personaje como Massa frente a un representante de los poderes más corporativos y más concentrados a nivel mundial, y en particular de la City, los factores de las finanzas mundiales, de los especuladores, los fondos buitre, los poderes atlantistas a nivel internacional. Todo eso representa el antagonista Javier Milei y muchos de los hombres que lo van a acompañar. Sin duda también su padrino de su renacimiento político, que es el expresidente Mauricio Macri. Bueno, estos son los dos bandos en pugna, y mi recomendación de todo corazón a los cristianos: por favor, no sé si vas a votar a uno o al otro, pero yo te suplicaría que no milites en tus redes ni en tu entorno por ninguno de estos candidatos. Porque, bueno, uno por razones espirituales y morales, ya lo explicamos, y el otro por las consecuencias que, además de todo lo que mencionamos, va a traer que un personaje así llegue a la Argentina. Esto va a doler, si llega a ganar el personaje antagonista, va a doler profundamente al cuerpo
social de la Argentina. Acá ya no hablamos de dinero, ni de si habrá inflación, si habrá dolarización, si se derrumbará el Banco Central y todas esas propuestas que a veces uno piensa que son puro fuego de artificio. Hablamos de niños, hablamos de ancianos, hablamos de enfermos, hablamos de personas muy vulnerables que están a punto de caerse del sistema, producto de este capitalismo tardío que estamos viviendo en buena parte del mundo, capitalismo que descarta a las personas como si solo fueran un número. Bueno, en un mundo así, hacer alarde, hacer alaraca de que uno va a votar por la opción del descarte y de la despersonalización de los demás, es algo que no se nos debería cruzar por la cabeza. Por más que estemos sumamente enojados con todo lo que se viene haciendo a nivel espiritual y moral con el gobierno que ahora se está yendo, por lo menos saber guardar silencio. No tomar partido por lo que viene, suponiendo que lo que venga sea ese cambio tan tajante que se propone, porque como digo, va a tener muchas consecuencias. Y los cristianos, además de amar al prójimo, además de querer lo mejor para ellos, tiene que notarse. Lo tenemos que expresar. No tenemos que pensar. Una vez escuché que alguien dijo, sí, ahora va a venir un gobierno que va a bajar los sueldos, que va a destruir el tejido social, pero probablemente eso haga que la gente en su necesidad y en su urgencia busquen de Dios, como pasó con la decadencia alfonsinista en los años 80. Así se me dijo más o menos, y yo pensaba, ese razonamiento no resuma piedad en absoluto. Si viene la miseria, por una cuestión fatal, porque es decreto divino o porque la gente elige mal, bueno, cosas de la vida. La miseria viene, estamos todos sujetos a la misma ley, Dios hace llover sobre justos e injustos, pero no expresar nuestro deseo de que vengan tiempos feos sobre nuestro pueblo. Nos están observando, están sacando conclusiones. Digo más, están escribiendo tesis doctorales, libros. Cayó a mis manos en estos meses uno de esos textos donde se habla de la injerencia política de los evangélicos y casi siempre se destaca que buena parte de ellos militan para el lado de la reacción, del lado de los poderes concentrados, de las finanzas y de un, como le llaman ellos, barniz moralizante y como también le llaman obviamente los del gobierno actual, antiderechas, ¿no? Hay cosas de esas que, bueno, no podemos evitar esos adjetivos. Pero hay otras partes donde evidentemente somos nosotros los que estamos poniéndonos un traje que no deberíamos de ninguna manera consentir en llevar. El traje de alegrarnos de que a buena parte de la gente le vaya mal no puede estar de ninguna manera sobre el cuerpo de un hijo de Dios. Dicho lo cual, nuestra función en nuestras sociedades sigue siendo suprapolítica, supramoralizante, suprapedagógico-educativa. Porque acá no estamos para obtener cargos ni para apoyar a candidatos. Estamos para predicar el reino de Jesús. Y por todo lo que estamos viendo que pasa, y estas incertidumbres, y estas cosas raras que uno no sabe ni qué decir, ni cómo sentirse, está muy en claro que el reino de Jesús se está acercando. Por lo que pasa acá, por lo que pasa en el mundo y por esa conformación de un gran frente de extrema derecha que está surgiendo alrededor del mundo. Es una reacción a estos movimientos tibios de centro izquierda con algunas ideas antimorales, antiespirituales y antidios. Puede que sí, pero ese gran frente de extrema derecha que está amalgamando y fusionando en un solo espíritu y en una sola alma a los evangélicos, a los católicos y a los miembros de un montón de religiones del mundo, es la base de lo que la Biblia dice que va a surgir finalmente como el famoso imperio del antimesías. Otro día vamos a hablar de por qué el anticristo es una figura de derecha y no de izquierda, aunque va a ser un inmoral, esto también está escrito. Pero bueno, eso queda en el tintero. Solamente quería pronunciarme sobre estas elecciones y advertir los fenómenos que están ocurriendo, porque también nos marcan en qué tiempo profético estamos viviendo y a poner nuestro empeño y nuestras fuerzas y aún nuestra inquietud, aunque a veces uno se deja llevar por el ruido, por la opinión pública, en lo que de verdad importa, que es ganar almas y predicarles de Jesús. Es lo único que va a cambiar el destino
No sé si de nuestra nación, que es un colectivo y es una cosa muy compleja, pero sí de las personas que estén a nuestro alrededor. Y no dejar que la opinión de toda esa gente a la que podemos alcanzar con la palabra esté sucia, enturbiada, empañada por nuestros posicionamientos políticos equivocados, erróneos y demasiado tajantes. Yo diría que votemos de la manera más silenciosa posible, pero si hay que tomar alguna decisión política, yo creo que no es ninguna tibieza ni es ningún lavarse las manos votar en blanco. Entre Belcebú y Satanás no hay una disyuntiva, o uno o el otro. Ninguna de las dos opciones son válidas para un cristiano, entonces no voy a votar a Belcebú, no voy a votar a Satanás. A ninguno de los dos. El voto en blanco a veces es higiene política. Bueno, con este consejo que es sumamente personal y que podés tomarlo o dejarlo, me despido. Que Dios te bendiga y bueno, que sea lo mejor para nuestra nación, o mejor dicho, que sea lo que Dios tenga en su corazón para esta nación, que sin dudas tiene que ver con la salvación de los que serán salvos en el día final y se unirán a su pueblo.